Buen día, bienvenidos a su clase de Administración Odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes sobre normas y procedimientos legales para la administración del personal. Quien les habla es su profesora Natalie Ochoa. Como manera de introducción, las metas del contenido de la clase estarán implícitas en los objetivos generales y específicos que serán dados a continuación, y los parámetros y conceptos se encuentran desarrollados y todos tienen que ver con normas de acreditación y desde el punto de vista legal en los concursos de los funcionarios públicos, ¿no? Y es importante también que queramos conocer cuáles son los conocimientos, valga la redundancia, previos que tienen los estudiantes sobre el tema. Y el ejemplo claro de esto sería un concurso de oposición en la administración pública, y la visión de la clase es llegar a comprender todos los pasos legales necesarios para convertirse en un profesional de carrera, y el incentivo principal es conocer los pasos necesarios para lograr ser un personal fijo mediante lo que sería la ley del funcionario público. Entre los conocimientos previos que debemos tener al respecto de los objetivos generales y específicos tenemos analizar las normas y procedimientos legales para la administración del personal, describir las normas y procedimientos enmarcados en leyes y reglamentos venezolanos para la administración de cargos públicos, además de analizar los aspectos indispensables de la administración de asignación y acreditación de cargos públicos, específicamente en el campo de la odontología. La administración no es más que la ciencia social técnica encargada cuya función es la planificación, organización, dirección y control de los recursos de una organización con el fin de obtener el máximo beneficio posible, sean recursos, ya no se habla de recursos humanos, sino ya no se dice como tal como un recurso, sino tiene otra denominación, porque no es considerarlo específicamente como decir algo no tangible, no contable, no, sino algo mucho más allá cuando se habla también de los derechos humanos, y ya se habla específicamente como un personal o requerimiento humano, ¿no? O talento humano, esa es la palabra específica, talento humano. La asignación es la decisión por la cual se determina que una cosa le corresponde a una persona, y acreditación es la demostración formal de las competencias que debe tener este personal para ejecutar su trabajo específicamente. El modelo que estoy utilizando para esta clase es el directo, donde el profesor tiene todos los conocimientos y ejemplifica, ¿no?, a través de la vida cotidiana o lo que pasa el día a día para entender dicha información, ¿no? Entonces, en la Constitución Nacional, en el artículo 87, dice que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El fin del Estado, o sea, tiene como finalidad fundamental el empleo y la adoptará las medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. Y un artículo muy importante que consideré es el 88, literal 5, que dice que se prohíbe todo tipo de discriminación por razones políticas, edad, raza, sexo, credo o por cualquier otra condición. Aquí es importante acotar, por ejemplo, lo que ocurre en el cine de nuestro estado, Mérida, específicamente el Alto Prado, valga la cuña, que hay un muchacho que trabaja ahí con discapacidad de tipo, no digamos motora como tal, sino de un síndrome, específicamente síndrome de Down. Y él trabaja ahí, recoge los tickets, y se decía que para instituciones públicas, tanto públicas como privadas, era necesario o imprescindible tener como reglamento un personal con algún tipo de discapacidad física o mental, inclusive puede ser motora, X, pero con una discapacidad específica que pueda elaborar con la competencia dependiendo de la discapacidad a la cual pueda ejercerse como tal, ¿no? Para ser un funcionario, ¿qué significa ser un funcionario público? Es el trabajador o trabajadora que desempeña funciones en el organismo del Estado, valga la redundancia. Y para el proceso de ingresar a la administración pública, el requisito fundamental o poner en el concurso público. Esto lo dice el artículo 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Aunque la Ley del Trabajo ya dice que se debe tener 3 meses, después de 3 meses se considera un personal fijo, pero eso es necesario indiscutiblemente
presentar por la ley del funcionario público el concurso. Las clases o tipos de profesionales de esto tenemos el que es de carrera, que es aquel que ganó el concurso, superó el periodo de prueba, que ya esto ya no se considera, y tiene su nombramiento, ¿no? Y de libre nombramiento es aquel que es colocado a dedo y es un cargo de confianza y puede ser removido de su cargo en cualquier tipo de momento determinado, ¿no? Generalmente son cargos de gran envergadura. Ahora existen también los de empleo, que son denominados interinos, que ocupan puestos por necesidades urgentes. Esto ocurre generalmente cuando existe un pre o un post de una mujer que se encuentra en un embarazo o simplemente por algún tipo de enfermedad, o los eventuales, que eso anteriormente eran llamados así, que eran los tercerizados, ¿no? Que ocupaban puestos de confianza y su cese libre por quienes los nombran. Esto ya los eventuales ya no se consideran como tal, ¿no? Aunque existe en la ley todavía estas personas. Es importante conocer que los servicios de salud en Venezuela son de 3 tipos, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues simplemente los públicos, como son los hospitales, los privados, que son las clínicas, y los mixtos, que son más que lo que usa el seguro social, ¿no? Y existe este paralelismo a nivel de la salud pública que debería existir entre tanto un solo sistema, ¿no? Para evitar tanta desconfianza, por decirlo así, o tanta paralelismo en lo que existe en el sistema de salud para cumplir la misma función, como en otros países, como ocurre en los Estados Unidos, que más que todo son privados, aunque existen los hospitales públicos, o que existiera un solo tipo de sistema, ¿no? Pero en nuestro país no funciona de esta forma. En la Dirección de la Administración del Personal de la Corporación de Salud tenemos que cuenta con las siguientes oficinas que las están viendo a continuación: la Secretaría, Archivo, Asesoría Jurídica, entre otros, ¿no? Pero en eso es lo que se encuentra en nuestra Corporación de Salud, ¿no? Y entre los requisitos de un cargo específicamente de odontología, se parece mucho a lo que sería para presidente de la República, ¿verdad? Que es ser venezolana, ser mayor de edad, aunque para ser presidente mayor de 30 años, entre otras características, ¿no? Y tener el título de odontólogo, no estar sujeto o sujeta a interdicción civil o inhabilitación política, esto es no tener ninguna penalización o ningún problema de tipo legal, y no gozar de la jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, reunir los conocimientos correspondientes al cargo y cumplir con los procedimientos de ingreso establecidos en la ley del reglamento si fuese el caso, y presentación declarada de la declaración jurada de bienes. Esto inclusive para el cese de funciones es necesario tenerla, ¿no? Y en esta, cuando habla de declaración jurada de bienes, pues tiene que ver con qué elementos materiales cuenta el empleado, ¿no? Para evitar lo que es la corrupción, entre comillas, cabe la redundancia. Pero bueno, eso es un requisito que lo solicitan, ¿no? Y entre las funciones que se encarga de hacer la Dirección de Derechos Humanos, la considero importante porque muchas veces no cumple con esas actividades a las cuales se ve involucrada, que es la planificación del talento humano. Esto de recursos humanos hay que invalidarlo: el proceso de reclutamiento, selección, ingreso, ascenso, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño de los empleados para así subirles el sueldo, entre comillas, o darles bonos, traslados y transferencias, permisos y licencias y régimen disciplinario, ¿no? Y no es más que un ente especializado cuyo propósito es la aplicación de un conjunto de técnicas y normas y principios y procedimientos dirigidos al alcance de objetivos y metas por un grupo humano en una institución pública. Esto también es privada, también existen estas cosas como tal. Otra cosa que es importante es cuáles son los requisitos por los cuales se debe regir un concurso para un cargo, ¿no? Para ser funcionario de carrera. En primer lugar, debe hacerse un llamado o una convocatoria, sea vía web o vía de periódico, pero donde se informe, sea pública, donde se denomina el cargo, el requisito y educación y experiencia, inclusive de tener el sueldo, documentos, fecha y hora de la prueba. Después de la aplicación de esa prueba, se debe publicar los resultados de las mismas, ¿no? Si la persona aprobó,
será asignado, y anteriormente se decía que tenía que estar en un periodo de prueba, lo cual ya no es así, y será denominado, llegará a su nombramiento como un funcionario de carrera y será acreditado como tal, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y por supuesto tiene derechos a la estabilidad en el cargo, a sus ascensos y a organización sindical, inclusive la huelga, ¿no? Y los deberes que yo pienso que no solamente para el funcionario de la odontología, sino para todos en general que quieran ejercer un cargo, sea público o privado, deben prestar servicio con eficacia, acatar las órdenes o instrucciones, prestar información necesaria, cumplir con el horario laboral, importantísimo, tener buena conducta y cortesía ante todo, porque dice que el funcionario público es muy mal encarado, ¿ves? Y atiende a la gente de mala gana, y uno debe ser ante todo educado, ¿verdad? Y ser discreto, se tiene que ver con el consentimiento informado, ya que usted es considerado en la odontología, debe ante todo no pensar que trabaja en una peluquería, que está pendiente de un chisme, ¿verdad? Pero eso ocurre. Y conservar los equipos e insumos, claro está, y cumplir con las actividades de capacitación. Si le mandan a hacer un curso, debe hacerlo, ¿verdad? Y ser creativo y comunicarse con sus superiores, no solamente para quejas, sino para cualquier situación de índole que se pueda, de cualquier índole que se pueda generar en su trabajo, ¿verdad? Ahora, de manera de conclusión, según las normativas legales establecidas en Venezuela para la administración de cargos públicos, el profesional graduado en odontología que quiera optar a un cargo dentro del sistema de salud debe poseer ciertas actitudes y competencias, actitudes con P, porque no solamente actitudes con C, tener la voluntad, sino tener las competencias necesarias para ejercer ese cargo, participar en concurso que le garantice la igualdad de condiciones sin discriminación de ningún índole por parte del administrador del personal, y en caso de obtener resultados favorables, que sea asignado y acreditado como un funcionario de carrera. Esto quiero dejarles un mensaje, siempre lo hago al final de cada clase, y en este caso escogí a Nelson Mandela con su poema del británico donde expresa: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, fallecido recientemente, y bueno, le agradezco de antemano su atención prestada, y cualquier tipo de pregunta me la pueden hacer a continuación o vía web para yo respondérsela con todo gusto. Bueno, espero les haya gustado y feliz día.